Continuamos informando, 7:47 de la mañana. Está en nuestro set el arquitecto Víctor Hugo Torres, consultor de proyectos. Vamos a conversar sobre esta obra de regeneración del Colono, donde el municipio de Santo Domingo invirtió alrededor de $3 millones y han pasado 18 meses y hasta el momento no vemos nada de vida, se podría decir, en ese sector. Y queremos abordar ese tema con el arquitecto Víctor Hugo Torres. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy amables, gracias por la invitación, siempre a la orden. Arquitecto, ¿usted fue parte de esa obra, de ese proyecto? Efectivamente, yo soy el autor, en mi calidad de arquitecto, hice la consultoría para la regeneración del Colono e hice la dirección arquitectónica de ese proyecto. Esa obra fue contratada en la administración de don Víctor Manuel Quirola e inaugurada por el actual alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué 18 meses, según su análisis, no se ha buscado la forma de darle vida o de empezar a producir o a generar algún tipo de acción en este lugar donde son más de $3 millones invertidos? Mire, yo creo que es necesario poner en contexto el tema del proyecto del Colono, y para eso tendremos que remontarnos un poco a la política pública establecida en el gobierno anterior, que dotó de recursos, de fondos a diferentes provincias con la política de que se promueva el rescate patrimonial. Esto se origina en la época de la ingeniera Verónica Zurita. El concepto de rescate patrimonial era casi exclusivo de Quito y luego fue ampliándose progresivamente a otras ciudades. Finalmente, el gobierno, que en esa época manejaba recursos, estableció recursos para ampliarlo a diferentes provincias. Básicamente de la Sierra Ecuatoriana. Usted encuentra proyectos de rescate patrimonial desde el Carchi, Imbabura, Chimborazo, Guaranda, Cuenca, etc. Hasta que finalmente le tocó el turno a Santo Domingo. Le asignaron recursos a la ingeniera Verónica Zurita en esa época. Se promovió un concurso que quedó desierto y se lo dejó, digamos, hasta el nuevo cambio de la administración de Víctor Manuel Quirola. Víctor Manuel Quirola retomó ese tema porque además no podía salirse de eso. Es un fondo destinado exclusivamente a esa actividad, de manera que se retomó y se promovió de nuevo un concurso en el que tuve la oportunidad de participar. Antes no se socializó esa invitación. Eso podía haber estado mucho antes, pero en esta administración recién se tuvo conocimiento público, un poco difundido el tema. Tuve la oportunidad de participar y fui adjudicado ese contrato. Desde ese momento, desde que la administración de Verónica Zurita, sus técnicos, recibieron ese fondo, empezamos en Santo Domingo a manejar un nuevo tema, un nuevo concepto, que es rescate patrimonial, que es poner en valor un bien, que es promoción económica local, etcétera, etcétera. Porque esos fondos tenían un destino exclusivo, ¿no es cierto? Podían haber muchas alternativas de ser utilizado ese recurso y los técnicos privilegiaron la zona del Colono, de manera que ya hay ahí un juicio, ya hay un criterio. Se escogió el sector del Colono y se aplicó el proyecto. ¿Qué obras o cómo estaba concebido el proyecto? ¿Qué se hizo en el lugar? Bueno, como se trata de un tema cultural, los términos de referencia no definen los espacios que tienen que hacerse. Deja al consultor abierta la posibilidad de plantear alternativas de rescate patrimonial. Eso es lo interesante de esto. Ahora, ¿por qué escogieron esto, etcétera, etcétera? A mí me parece que de todas maneras está bien escogido. Yo decía que habían otras alternativas. Me parece que el impacto en la ciudad es importante, ¿no es cierto? Cubre, primero,
un bien, un sector de la ciudad que en un momento dado de nuestra historia fue importante. Allí terminaba la ciudad, habían actividades colectivas, lavandería en el río, etcétera. La ciudad fue cambiando, eso entró en un abandono y era un sitio inclusive desasiado, impresentable e inseguro. Eso había que rescatarlo, había que ponerlo en valor y eso es lo que se hizo. Entonces la consultoría dejó abierto a la iniciativa del consultor que se proponga las actividades que se iban a desarrollar. Y efectivamente así se hizo. Se le da valor al sitio de la plaza. Se recuperó espacios que eran terrenos abandonados, inclusive de tipo peligroso. Se rescató un símbolo de la movilidad de la época, que eran unas escaleras. Se aprovecha el desnivel natural del terreno, que tiene un corte en la ciudad que marca prácticamente dos plataformas de la ciudad, uno la parte central y luego la presencia del POVE, y se integran los dos sectores, de manera que eso es lo que se presentó como respuesta a los términos de referencia, la propuesta del consultor. Yo me refería, hay locales comerciales, yo he visitado, ¿no? Hay locales comerciales, hay locales para poner un restaurante, un parque lineal, si no me equivoco, así es el nombre. Ese tipo de trabajo que ejecutaron ustedes, ¿entregaron el modelo de gestión? Porque aquí en este set yo le consulté al alcalde y me dijo que el problema de que no se le ha dado uso o no se ha aplicado algún tema en esta obra es porque no ha habido un modelo de gestión. ¿Ustedes entregaron el modelo de gestión una vez que entregaron la obra? Parte de la consultoría es entregar un modelo de gestión, pero asumamos que no hubo. 18 meses para hacer un nuevo modelo de gestión es un tiempo absolutamente exagerado. La explicación que yo le encuentro es que hay un cambio de mentalidad de una administración a la siguiente. La primera administración concibió el modelo de gestión como que eso es un bien público y el municipio, en su rol de agente de desarrollo económico local, agente de desarrollo local en definitiva, lo que pretendía era promover la incorporación de los habitantes de ese barrio a las actividades económicas que genera el proyecto, asumiendo que siendo esto un bien público y el gobierno, el agente de desarrollo, le correspondía asumir la seguridad, el consumo de gastos que genera la actividad, etcétera, ¿no es cierto? Esa era una visión, ese era un modelo de gestión de esa administración. De la administración del señor Quirola. Efectivamente. Llega esta administración, que entre paréntesis la toma el proyecto antes de ser terminado, es decir, con todo el tiempo del mundo para repensarlo, redefinirlo, adecuarlo a su nuevo enfoque administrativo. El enfoque nuevo es que esto no puede constituirse en una carga, de manera que la seguridad, el aseo, el mantenimiento debía trasladarse a los usuarios del parque. El modelo de gestión es importante porque determina la forma. Si queremos hacer una cosa de esas, antes era un espacio abierto. En un nuevo modelo, en un nuevo enfoque, podríamos hacer un cerramiento y volverlo un centro privado, de manera que pueda costearse el ingreso, etcétera, arrendarlo de otra manera. En el enfoque inicial, el agente, el beneficiario directo era el habitante del sector. En el nuevo enfoque, que lo conozco por información personal, nadie lo ha hecho público, en el nuevo enfoque se privilegia la presencia de grandes restaurantes. La idea era hacer con cadenas internacionales para hacer la ciudad moderna que nos tienen ofrecido. Entonces, el enfoque de modernidad es que venga Café Valdés, que venga KFC, que vengan transnacionales a hacer la gestión. El enfoque anterior era que la gente del barrio asuma el control y venda temas culturales, temas de gastronomía nacional, etcétera, etcétera. Entonces, hay una visión absolutamente diferente de la propuesta inicial. Pero han pasado 18 meses y realmente sí preocupa a la ciudadanía que no se le dé algún uso, porque al fin y al cabo
si no se le da uso a una infraestructura, termina deteriorándose. Arquitecto, ¿cuáles serían las acciones que pueden plantearse para reactivar el comercio y también reducir los índices de inseguridad en el lugar? ¿Qué plantearía usted como ciudadano y profesional de acá de Santo Domingo? Mire, hasta ahora el problema está tapado, el problema está mediatizado, de alguna manera hay control. Porque después la ley dice que uno como constructor entrega la obra, hay un periodo de 6 meses adicionales en donde todavía está a cargo la obra del constructor. De manera que durante todo este tiempo ha habido mantenimiento, ha habido personal para seguridad a cargo del constructor. Se acaba de firmar el acta definitiva de eso, de manera que ahora ya no hay nadie quien cuide. Esto puede volverse un problema en muy corto plazo. Entonces, las decisiones ya hay que tomarlas. 18 meses para pensar qué hacer y acusar a la administración anterior de no dejar un modelo de gestión, es cuestión de sentarse un par de horas y definir el nuevo modelo de gestión. De manera que 18 meses es absolutamente exagerado para encontrar. ¿Cuáles son las alternativas? Hay varias. La más difícil, pero la ideal, lo óptimo, para lo que fue dado el recurso, es promover la actividad económica del barrio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos una dirección de desarrollo económico que capacite a la gente, que organice grupos de señoras, grupos de la tercera edad, grupos de jóvenes, no sé, de migrantes, de lo que sea, y les capacite, inclusive facilite la gestión, los organice con personería jurídica, etcétera, etcétera, para que puedan enfrentar la administración de locales comerciales. Se dice que no hay capital, también es verdad que la propia asociación de moradores, la propia directiva, se ha sentido desbordada por el problema, no quiere asumirlo y entonces prefiere que sean otros los que vengan a administrar esos locales. Ellos se reconocen con capacidad instalada solo para administrar una cancha de vóley allí, de que cobran la juzgada. Eso es minimizarse ellos mismos. A mí me parece que hay un reto allí planteado, pero ese es el camino más difícil, ahí hay que trabajar. Lo más fácil, sentarse desde una oficina, llamar por teléfono a Valdés y ofrecerle en arriendo esos que vengan otros a usufructuar de esos espacios. De pronto eso significa que hay que cerrar, poner unas protecciones y volverlo espacio privado. Claro. Eso regresaría a la intermedia. Ponga a funcionar allí la Dirección de Cultura, haga un convenio con la Casa de la Cultura, haga un convenio con la Asociación de Turismo, es decir, alternativas hay varias. El problema es que no hay interesados, porque no es una actividad rentable. Si se trataría de algún contrato de construcción, de alguna planta de asfalto, estarían los amigos del alcalde, los cotizadores de la campaña, ya eso estaría funcionando, pero esto es cultura. Y en cultura aquí hay que pensar, y eso es un poco más complicado. Pero lastimosamente realmente es complicado entender cómo la administración municipal no ha podido ejecutar algún tipo de acción, siendo este un proyecto bastante interesante y que cuando se lo presentaba y cuando se lo inauguró por parte del alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, se veían algunas cosas muy interesantes para articular con la ciudadanía del sector y para impulsar ese tema cultural tan rico en Santo Domingo y que carece de espacios, y ahora tenemos el espacio pero no encontramos cómo ejecutar acciones en beneficio de nuestra cultura. Nosotros tenemos un problema también, y es que en la parte administrativa todo pasa por la decisión del alcalde y del gerente de la empresa pública de construcciones. Mientras ellos no decidan qué hacer, no se va a hacer. De manera que delegar al director de cultura que resuelva ese problema y no darle toda la capacidad de decisión es mandarlo a nadar amarrado las manos. Esto tiene que ser resuelto en el menor tiempo posible. No creo que sea muy difícil tomar una decisión, la corta, la rápida, lo que sea, pero hagan algo. La otra posibilidad es que no haya interés o es que realmente haya inutilidad, ¿no?
Eso no afirmo yo, que juzgue la ciudadanía. Arquitecto, pero también el tema que vemos actualmente del COVID-19 podría haber causado también este retraso, ¿usted cree, o se podría haber seguido a la par? Son 18 meses de esta administración, el COVID está 4 meses, me parece. 6 meses. Los últimos días, es decir, no es la causa por la que no se han tomado decisiones. Allí hay que establecer cuál es la causa. Una de ellas puede ser inutilidad. Entonces, estaremos atentos, arquitecto Víctor Hugo Torres, en lo que respecta a esta obra que sí hemos abordado en diferentes espacios con el alcalde y otras autoridades municipales, pero ellos han tenido esta excusa que dice del modelo de gestión que no ha sido entregado, pero tiene razón, usted como profesional y conocedor del tema nos indica que en caso de que no hayan dejado el tema de modelo de gestión, que sí sucedió, lo podrían haber elaborado el municipio a su vez después de 18 meses. Vamos a tratar de averiguar como medio con el municipio de Santo Domingo a ver qué realmente sucede, cuál es el proyecto o qué visión tienen ellos en lo que se refiere a la regeneración del Colono, una obra bastante bonita y bastante interesante que ha quedado allí paralizada en el olvido todos estos meses por parte de la actual administración municipal.